Brasil, la tierra del carnaval, el fútbol y la Amazonía, también ha vivido momentos de profunda tensión política. Uno de los más impactantes ocurrió en 1964, cuando un golpe militar cambió el rumbo del país por más de 2 décadas. ¿Cómo llegó Brasil a este punto? ¿Qué medidas tomó el régimen? ¿Y cómo finalmente terminó esta dictadura? Se los contaré a partir de los siguientes títulos. Un país en crisis. A comienzos de los años 60, Brasil era un país lleno de contrastes. Mientras las grandes ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo se modernizaban, el campo seguía sumido en la pobreza. La desigualdad social era enorme y las tensiones políticas crecían. El presidente en ese entonces, João Goulart, había llegado al poder en 1961 en medio de una crisis. Su antecesor, Jânio Quadros, renunció repentinamente dejando al país en incertidumbre. Goulart, un político con ideas progresistas, impulsó reformas para mejorar la vida de los más pobres, incluyendo una reforma agraria y la nacionalización de empresas estratégicas. Pero estas medidas no gustaron a todos. Los empresarios, los militares y Estados Unidos temían que Brasil estuviera girando demasiado a la izquierda, en un contexto de Guerra Fría, donde cualquier movimiento en favor de las clases populares podía ser visto como un paso hacia el comunismo. El 31 de marzo de 1964, los militares, con el apoyo de sectores conservadores y del gobierno estadounidense, tomaron el poder. João Goulart huyó a Uruguay y Brasil entró en una nueva era, la dictadura militar. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue suspender derechos políticos. Se impuso la censura a la prensa, se prohibieron manifestaciones y se persiguió a opositores. El país pasó a ser gobernado por una serie de generales que establecieron un sistema autoritario. La Constitución de 1967 dio aún más poder al régimen y en 1968 se promulgó el Acto Institucional número 5, la medida más dura de todas. Con el acto, el gobierno podía cerrar el Congreso, intervenir en los estados y detener a cualquier persona sin necesidad de juicio. Las calles comenzaron a llenarse de miedo. Sindicalistas, intelectuales y estudiantes fueron arrestados, torturados y en muchos casos desaparecidos. Me parece pertinente hacer un inciso para hablar un poco de la serie de presidentes dictatoriales que se instauró durante el periodo 1964-1985. El primer presidente del régimen dictatorial fue el general Humberto de Alencar Castelo Branco, cuyo mandato se desarrolló entre 1964 y 1967. A él le correspondió precisamente establecer las bases legales de la dictadura. En este mismo orden le siguieron Arthur da Costa e Silva en el periodo 1967-1969, cuyo gobierno marcó una escalada represiva que justamente
precisamente con el acto institucional número 5, que cerró el Congreso y eliminó libertades fundamentales. Tras la muerte de Da Costa de Silva en 1969, el país quedó gobernado por una junta militar que aseguró la continuidad del régimen. Entre 1969 y 1974, el poder estuvo en manos de Emilio Garrastazu Medici, durante cuyo mandato se vivió el periodo de mayor represión y simultáneamente y paradójicamente surgió el denominado milagro brasileño desde el punto de vista económico. Garrastazu cedió luego el poder a Ernesto Geisel para el periodo 1974-1979, quien en un contexto de crisis económica inició una transición controlada hacia la apertura política. El último presidente militar fue João Figueiredo, quien dirigió al país hasta 1985 y fue quien permitió la amnistía política y la vuelta a la democracia. A pesar de la represión, Brasil vivió un periodo de crecimiento económico acelerado conocido como el milagro brasileño entre 1968 y 1973. Grandes proyectos de infraestructura como carreteras y represas impulsaron la economía. La inversión extranjera aumentó y el Producto Interno Bruto creció a tasas impresionantes. Pero este crecimiento tenía un costo. Mientras los ricos se enriquecían aún más, las clases trabajadoras sufrían bajos salarios y un aumento de la desigualdad. Además, Brasil se endeudó enormemente con préstamos internacionales, lo que más tarde llevaría a una crisis económica en los años 70. Con el paso del tiempo, vino el periodo de la resistencia y el fin de la dictadura. La resistencia contra la dictadura creció. En los años 70 surgieron movimientos de oposición, tanto pacíficos como armados. La censura intentó silenciarlos, pero no pudo frenar el malestar social. La crisis económica de finales de los 70 y principios de los 80 debilitó al régimen. La inflación se disparó, el desempleo aumentó y la población comenzó a exigir cambios. En 1984, el movimiento Direita Já reunió a millones de brasileños en las calles exigiendo elecciones democráticas. Aunque el régimen no permitió elecciones directas de inmediato, en 1985 se eligió indirectamente a Tancredo Neves, marcando el fin de la dictadura. La nueva Constitución de 1988 restauró la democracia y garantizó los derechos civiles para siempre. Así terminaba un capítulo oscuro de la historia de Brasil, dejando profundas cicatrices que aún hoy se sienten en la sociedad. A manera de conclusión, la dictadura brasileña no solo fue un fenómeno interno, sino que formó parte de un marco más amplio de represión en América Latina, fundamentada en la doctrina de seguridad nacional promovida por Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. La dictadura justificó su represión alegando la lucha contra el comunismo. Este enfoque llevó a Brasil a participar activamente en la Operación Cóndor,
un plan de coordinación entre dictaduras sudamericanas como la de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia para intercambiar información, secuestrar, torturar y asesinar opositores políticos más allá de sus fronteras. Aunque Brasil no fue tan activo como Chile o Argentina en los operativos más violentos, su dictadura colaboró en la persecución de disidentes políticos que buscaban refugio en otros países. Asimismo, en términos de represión interna, a diferencia de otros regímenes militares de la región que usaron desapariciones forzadas masivas, en Brasil la dictadura optó por un modelo de censura estricta, por torturas y asesinatos selectivos de opositores, como el caso del periodista Vladimir Herzog y del guerrillero Carlos Marighella. Este aspecto demuestra que la dictadura brasileña no fue un fenómeno aislado, sino que formó parte de un engranaje mayor de represión en América Latina, vinculado a intereses geopolíticos y estrategias de control impulsadas durante la Guerra Fría. Sin duda, la dictadura militar de Brasil dejó un legado complejo. Por un lado, modernizó la infraestructura y la economía, pero a un costo altísimo en términos de derechos humanos y desigualdad. Hoy Brasil sigue enfrentando los ecos de su pasado y recordar su historia es clave para no repetirla. En líneas generales, este ha sido entonces mi exposición sobre la dictadura militar de Brasil. Muchas gracias.